Lo que entró hay que sacarlo. Claro, salvación, soteriología en griego, tiene que ver con liberación. Es decir, la primera liberación que tú recibes cuando tú dices acepto a Cristo. Hay una parte de demonios que pueden salir tú diciendo sí, pero van a haber otros que se han hecho ya tan parte de ti, que se han hecho tan parte de tu personalidad, que es lo que los hermanos en la iglesia, lo digo tarde. Dilo, suéltalo. Lo confunden con pruebas. Cuando yo oré por ella fue libre de ese demonio que se autollamó Maturbo, porque los demonios no tienen nombre. Ellos mismos se autollaman. Ellos se autollaman según el pecado que tú abriste la puerta. Wow, explique eso, porque muchas veces las personas llaman a los demonios y dicen tal nombre, tal nombre. Ellos se llaman según el pecado con el que tú abriste la puerta. Exactamente. Tú abriste una puerta de adulterio y le estás dando rienda suelta. Hay un demonio, entonces se autollama así y te pone siempre en adulterio. Fíjate, Tarlen, que la gente que han cometido adulterio en las iglesias, en su mayoría, dicen las estadísticas, han vuelto a caer en adulterio. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia simplemente le dio un consejo, pero no le sacó el demonio. Wow. Durante mucho tiempo se ha cuestionado el ministerio de la liberación o el llamado de ministrar liberación. Y vemos que Dios te ha estado usando en este ministerio de liberación. Muchas personas han sido libertadas. Ahora, la pregunta que yo me hago, que muchas personas ahí también se lo dicen, ¿puede un cristiano ser poseído o estar endemoniado o influenciado? Porque hablábamos que de la influencia y hablamos de ser poseído. Muchas veces gente dice que no, que un cristiano no puede ser poseído, porque inmediatamente tiene a Cristo y ya los demonios no pueden estar ahí. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, te voy a decir algo, Starling. Vámonos paso por paso para que la audiencia pueda entender algo. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti, y es la pregunta también que le hago a la audiencia. Pueden ahí escribirlo en la caja de los comentarios. Y es, Starling, por ejemplo, en mi caso, me voy a poner yo mismo de ejemplo. Yo fui una persona que estuve en el mundo, en droga, estuve en brujería, yo anduve en muchas cosas. Es decir, donde yo le di rienda suelta al pecado. Por darle rienda suelta al pecado, esto trajo como consecuencia que demonios entraron. Pero ¿qué sucede? Un día en una actividad en la cual tú estabas predicando, yo me convertí. Luego de pasar una semana, ya yo estoy en la iglesia. Que yo soy cristiano, ¿verdad que soy cristiano? Sí. Pero ¿qué sucede? Que tú ahora ora por mí y yo me endemoneo. Donde yo pierdo el conocimiento, que estoy diciendo hasta mala palabra. ¿Qué soy yo? Un cristiano. Ah, pues tengo demonios. Pero entonces... Oye, entonces... Esto implica que cuando tú vienes del mundo y vienes a la iglesia, tú vienes con demonios. Entonces la iglesia es que te va a liberar de esos demonios. Entonces podemos decir que la iglesia es un hospital. Claro que sí, es un hospital donde realmente van las personas que estamos enfermos. Ahora, una pregunta, porque muchos dirán, bueno, no, yo no creo eso, porque inmediatamente la sangre de Cristo viene, nos limpia de todo pecado. Pero lo que se está dando a entender es lo que es la remisión, el perdón de lo que Cristo hizo. Ahora, lo que entró hay que sacarlo. Y hay muchas cosas esas que pueden entrar, quizá por tú dar el primer paso de decir sí, hay cosas que pueden salir. Porque por eso la palabra salvación tiene que ver con liberación. ¿Tú sabías eso? Okay. Claro, salvación, soteriología en griego, tiene que ver con liberación. Es decir, la primera liberación que tú recibes cuando tú dices acepto a Cristo. Hay una parte de demonios que pueden salir tú diciendo sí, pero van a haber otros que se han hecho ya tan parte de ti, que se han hecho tan parte de tu personalidad, que es lo que los hermanos en la iglesia, lo digo tarde. Dilo, suéltalo. Lo confunden con pruebas. Wow. Cuando son ataduras que ellos tienen. Dale por ahí. Que son ataduras que están ahí en sí mismo. Y ellos lo confunden con pruebas. Una tal prueba. Y son ataduras. Y son ataduras. Las ataduras son demoníacas. Claro. Entonces, voy a hablar algo. Quiero que me explique esto. Porque por eso te estoy diciendo a ti que confunden la prueba con la atadura. Entonces, hay que hacerle Starling una diferencia. ¿Qué es la prueba y qué es la atadura? ¿Qué es la prueba y qué es la atadura, pastor? Mira, la atadura es lo que te tiene atado en un lugar, llámese físicamente o espiritualmente, que tú no avanzas. La prueba, hablándose en lo físico y hablándose en lo espiritual, es que tú vas a pasar a otro nivel.
La universidad cuando te dan la prueba. Es para tú pasar de otro nivel. Entonces la gente aquí, su prueba no es de pasar a otro nivel. Es que están en más miseria, más arruinados, el diablo llevándose, entonces no es prueba. Eso es atadura. Eso es atadura. Entonces, hay muchas personas que están muchas veces que no quieren entender la atadura que tienen. Atiende aquí para no entender bien. Hay gente que, por ejemplo, me ha dicho a mi pastor, tengo una prueba. ¿Cuál es tu prueba? Ah, que me masturbo. Digo, no, eso no es una prueba, hijo, es una atadura que tú tienes. Alaba. ¿Y eso viene por influencia de demonio o por posesión demoníaca? Eso viene por la puerta que ellos mismos abren. Porque realmente no hay un demonio. Y no es una lucha eso tampoco. Es una lucha, claro. Ok. Porque el problema, Starling, es que la atadura siempre tú tendrás una lucha. Por ejemplo, mira, la atadura es la masturbación. Fuiste libre de la masturbación, rompiste con el hábito, porque hay que estar claro en esto. Que hay que romper un hábito. Exacto, porque queda un hábito. Se rompe el hábito. Ya eres libre. Ahora viene la prueba. ¿Cuál es la prueba? Ahora, ¿cuál es la prueba? Que en el Facebook de repente una pornografía, que en YouTube, que esto, que lo otro. Entonces, cuando ahora ya tú no te vas a masturbar, eso implica que pasaste la prueba. Ok. Ya tú estás entendiendo por dónde que vamos, Starling. Ok, ya el demonio ya no tiene legalidad en ti en ese punto cuando ya tú resistes eso. Exactamente. Entonces, eso se llama la prueba y entonces tú pasas a otro nivel. Porque pasaste eso. Lo que le pasó a José, ¿qué fue? Una prueba. Una prueba. Y la pasó. Entonces, eso sí es prueba. Eso es prueba. Porque ya tú... ¿Y qué pasó después que él pasó esa prueba? Subió a otro nivel. Cayó preso, pero subió a otro nivel después. Entonces, pastor, ¿por qué cuando una persona entra en un proceso de liberación, que es lo que yo quiero que me expliquen, empiezan a botar muchas espumas, muchos empiezan a eructar, otros empiezan a temblar y a sentir una vibración? ¿A qué se debe eso? Mira, eso realmente, si el mundo espiritual quisiera que eso no pasara, no pasa. Lo que pasa es que es la manera del cielo muchas veces darle a entender a sus hijos que la oración que ellos hicieron fue efectiva. Y tiene que ver una manifestación física. Para el que está ministrando diga, Dios está haciendo algo. Y el que está recibiendo entre en una fe de que diga, wow, pasó algo. Pero en este mismo contexto, muchas veces Dios permite que al que tú le ores no pase nada de eso. Y te da una enseñanza a ti que le está ministrando y una enseñanza al que la está recibiendo. Porque el que la está recibiendo entonces te dice a ti, oye, después que tú oraste, fui libre. Pero el tipo no tosió, ni vomitó, ni hizo nada. Entonces Dios te enseña a ti, te dice a ti, es que para yo moverme, para yo liberar, para yo sanar, yo no necesito que tú veas. Yo solo necesito que tú creas. Entonces, pastor, el llamado de liberación es algo tangible. Sí, eso es real. Porque tú hablaste ahorita de la atadura y hablaste de la prueba que me llamó mucho la atención. Yo tengo por ejemplo, vamos a poner el punto de la pornografía. Bueno, yo tengo una lucha, lo que le llamamos lucha con la pornografía, pero cedo a ello. La gente le llama prueba, pero es una atadura que tú tienes. Es una atadura demoníaca. Demoníaca. ¿Qué necesito yo para eso? ¿Sabe por qué demoníaca antes de eso? Porque inmediatamente que el pecado, que es algo que usted tiene que tener claro, el pecado y los demonios van de la mano. Explique eso, pastor. ¿Cómo así? Inmediatamente tú le das rienda suelta al pecado. Esa rienda suelta que tú le das al pecado trae como consecuencia que demonios entren. ¿Y cómo yo soy libre de eso? ¿Cómo tú eres libre de eso? Cuando tú entonces lo confiesas, es decir, lo reconoces. Y después que tú lo reconoces, entonces alguien te ministre. Hay veces que tú te puedes autoliberar, pero un poco peligroso. Porque a veces tú autoliberándote, dependiendo la atadura y la legalidad que el demonio tenga en ti, tú puedes perder el conocimiento. Como ha pasado con mucha gente que le ha pasado eso y han despertado hasta un monte. ¿Me entiende? Entonces, por eso es un poco peligroso. Entonces, por eso usted tiene que buscar a alguien. Entonces, que le ministre liberación. Por eso es que la Biblia dice, Santiago hablando dice, confesaos unos a otros, ¿verdad? Para que seamos, ¿qué? Sanados. ¿Y por qué la iglesia no enseña eso?
Es que el problema de la iglesia no querer enseñar eso, muchas veces es por el miedo a los mismos demonios. Y la gente no entiende que tú le hagas guerra o no le hagas guerra a los demonios, ellos te van a hacer guerra. La pregunta es, entonces cuando tú echas fuera un demonio, porque hay muchas personas que empiezan a echar fuera demonios y empiezan a hacer entonces una oración de cobertura. Esa oración, todo el espíritu de venganza contra mí, todo, y entran como en un temor, en una lucha. Tú decías ahorita que tú eras un empleado de Dios. Es decir, que cuando tú echas los demonios fuera, no eres tú, sino es el Señor. Es Dios que lo hace. Y referente a eso que tú dices, lo que pasa es que la guerra espiritual que se ha estado viviendo por mucho tiempo es una guerra espiritual que es un cliché. ¿Qué es un cliché? Una repetición. La gente está en lo mismo. Los espíritus de venganza existen, realmente existen. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, Stalin, a los que están ahí. Cuando tú un espíritu, tú lo sacas de un cuerpo en el nombre de Jesús y tú lo envías a los abismos, que es una de las prisiones donde van los demonios. ¿Qué implica esto? Que ese espíritu tú lo venciste en el nombre de Jesús. Por supuesto que no puede ser ese que te esté haciendo la guerra. Dale ahí, hombre. Tú como que no estás cayendo en la ciencia. Pero si tú lo venciste, ¿cuál bendito espíritu de venganza que tú estás hablando? Pero es que eso se repite todo el tiempo. Entonces, la gente entra en ese cliché porque eso fue lo que tú aprendiste, lo que tú escuchaste, pero no fue lo que el Espíritu de Dios te enseñó. Entonces, ¿qué fue lo que el Espíritu de Dios a mí me enseñó? Que para yo orar por un espíritu de venganza, Él tiene que revelármelo a mí. Porque es que yo el espíritu que saqué lo vencí. Lo que pasa es que los espíritus de venganza vienen a través del mundo de las tinieblas, donde la tiniebla pide un permiso. Eso no lo loco tampoco. Ok. Mira, él me hizo guerra, pero él lo está haciendo porque tú estás con él. Permite que yo vaya, que le choque en el carro, o que le pase esto o aquello. Entonces Dios ahí, cuando le da el permiso a él, como hizo con Job, entonces Dios te advierte a ti. Mira esto y esto, entonces tú ahí oras. Entonces cuando tú oras, lo que te viene no te va a venir como te quería venir. ¿Entiendes? Porque tú ahí estás en una guerra espiritual. ¿Me entiendes? Porque en este asunto los demonios simplemente son muchachitos demandados para Dios poder quitar de nosotros lo que Él no quiere y darnos lo que nosotros no merecemos. Que fue lo que pasó con Job. ¿Qué hizo con Job? Usa la figura de Hasatán para quitarle a Job lo que él no quería que Job tenga y darle a Job lo que él quería que tenga. ¿O no fue eso lo que vimos nosotros al final del cuento? Sí. Eso es lo que pasa con nosotros. Ok, sí, voy a permitir que se te ataque. Pero vamos a ver ahora, cuando a ti te choquen en el accidente, que tú tengas el accidente, ¿cuál es tu actitud? No voy a joder más con liberación, como hay gente. No broma más con liberación. Esto es un lío. Sí, entonces se meten en terror y en miedo. Y en miedo. Entonces, y el enemigo lo ve. Exacto, dice Hasatán. ¿Ves lo que te dije, Dios? Míralo ahí. Pero cuando tú conoces del mundo espiritual y tú sabes que lo que te pasó, Dios te lo reveló a ti. Y lo que pasó es para Dios en ti sacar esa verdadera joya, esa perla. Entonces tú dices, no, Hasatán, pues eso no es nada, muchachos. Ahora es que vamos a seguir con gusto. Seguimos, pastor. Ahora, una pregunta. Una persona tiene un proyecto. Se lo presenta a Dios. Se le cae. Pero vuelve y todo el tiempo como que no avanza, como que las cosas ya parecen llegar y todo el tiempo como una prueba, como una situación. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una legalidad en el mundo espiritual o es una situación de prueba? Mira, es que es como vuelvo y te digo, es que la prueba es para avanzar. Entonces tú no puedes estar en una supuesta prueba 20 años. Yo conozco evangélicos 20 años en una prueba. Entonces, ¿qué prueba es esa? Es que están atados, varón. Es que tú no entiendes. Hay atadura. Es atadura. Pero hay, yo puedo, yo puedo estar atado sin yo saberlo. Stalin, claro que sí. Por la misma falta de conocimiento tú puedes estar atado sin saberlo. Pero aquí vamos. Hay gente que... Me voy a poner yo de ejemplo. Bien. Stalin, yo vengo de una familia que le gustaba mucho la brujería. Y le gusta. Y siempre en mi familia yo veía una miseria. Cuando yo vengo al evangelio, yo entro en esa misma miseria. Pero esa miseria, los evangélicos me la vendieron a mí. Digo, yo estoy en una prueba. Atiende aquí. Oye, me la vendieron a mí por años.
Yo hago una prueba y lo trabajo, no conseguía trabajo. A veces conseguía un trabajito y venía alguien que me profetizaba. Dice Dios que no te quieren empleo, que te quiera a tiempo completo. Y yo, pero ¿y cómo esta vaina? ¿Me entiendes? Porque tú dices, oye, pero es que el tiempo, ¿cómo el tiempo completo? Y ni predico, ni hago nada. Y ahí. ¿Qué fue lo que te vendieron? Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a conocer del mundo espiritual, que Dios me dice a mí, mira, tú tienes que romper, tú tienes que romper con una maldición generacional de tus ancestros. Mira tus ancestros cómo que están. Cuando hago así, digo, la verdad esa gente está en miseria, pero todos ellos trabajan, porque la gente cree que la miseria es tú no tener un empleo. La gente cree que la miseria es tú no conseguir dinero. La miseria es que tú consigues y nada se ve. Dios. Hay gente aquí que trabajan en banco, hay gente aquí que son profesionales y están en miseria. ¿Pero por qué? Porque la miseria es un espíritu. Que trasciende. Y es un espíritu. Además, te voy a dar un par de síntomas de ese espíritu. Bien, mira, explícalo. El que tiene el espíritu de miseria, primer punto, le gusta guardar cosas viejas. Compré un pote de bayonesa, di que pase, acabó la bayonesa. Lavan ese pote y ponlo ahí. Eso sirve para echar sal, que se... Otro pote y lo van guardando cosas viejas ahí. Y van acumulando, son acumulativos. Sí. Segundo punto, todo el que tiene ese espíritu de miseria le regalan cosas que no sirven. Mira, te tengo una nevera. Lo único que el motor hay que arreglárselo. Es así, Starling. Mira, tú el que tiene ese espíritu. Mira, te tengo una camisa perfecta. Una camisa, las obras regalan. Sí, una camisa más ancha que caben dos tuyos ahí. El que tiene ese espíritu de miseria vive de deuda en deuda. Y hace otra deuda para pagar otra deuda y ahora la deuda es peor. Alaba. ¿Y cómo yo hago para romper ese espíritu? Ahí tú necesitas liberación. Entonces aquí es donde tú entras en la parte. Necesitas liberación y educación financiera. Explica eso, porque eso está tremendo, pastor. Lo que tú estás trayendo. Claro, porque oye, ¿qué pasa? El demonio te deja a ti un hábito de tú hacer lío. Yo conozco gente, varón, que hacían lío sobre lío. Y después que se le sacó ese demonio, tenían la cosa de querer hacer lío. Digo, tienes que romper con el hábito. Y eso no es demonio. Es que ya tú tienes un hábito ya. Que si tú no debes, no te sientes bien. Porque los demonios te dejan el hábito. Aunque salgan, pero te dejan para que tú vuelvas otra vez. El hábito queda, porque es que ya tú te acostumbraste. Cuando yo oré por ella fue libre de ese demonio que se autollamó Maturbo, porque los demonios no tienen nombre. Ellos mismos se autollaman. Ellos se autollaman según el pecado que tú abriste la puerta. Wow, explique eso, porque muchas veces las personas llaman a los demonios y dicen tal nombre, tal nombre. Ellos se llaman según el pecado con el que tú abriste la puerta. Exactamente. Tú abriste una puerta de adulterio y le estás dando rienda suelta. Hay un demonio, entonces se autollama así y te pone siempre en adulterio. Fíjate, Starling, que la gente que han cometido adulterio en las iglesias, en su mayoría, dicen las estadísticas, han vuelto a caer en adulterio. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia simplemente le dio un consejo, pero no le sacó el demonio. ¡Wow! Entonces, ¿cómo puedo? Porque hay personas que tienen años en el evangelio y viven atados así mismito como usted estaba explicando. Es que necesitan liberación. Porque ellos dicen, es que aquí viene el punto. No, porque la Biblia me dice a mí que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Pero es que la Biblia ahí no está hablando de demonios. Explique eso, pastor. O dime a ver si el contexto dice demonio No, por parte. no. Todo lo que se está hablando ahí es de la palabra. Y sí, y es de un asunto de pecado. Exactamente, y no se está hablando de demonio. De demonio por ningún lado se habla ahí. Porque, ok, Él te libró del pecado. Él te libró por lo que Él hizo en la cruz. Pero si a ti te dio la gana, porque la gente peque porque quiere. Sí. Yo no creo en eso, y que caí. Que caí conscientemente. Cuando a veces veo los hermanos van donde me hay pastor, caí. Digo, no, usted pecó. Digo, usted me dijo que usted dice que cayó. Usted quiso, mi hermano. Sí, porque Santiago lo dice, tu concupiscencia, tu deseo. Entonces tú no tienes un dominio propio. Por eso que la Biblia habla del dominio propio. Usted peca si usted quiere. Eso es mentira, Starling. Vamos.